Hoy nos acompaña en esta ventana de Phoenix Inspiring Talks Francisco Villalta desde Costa Rica y con él vamos a tener una conversación súper interesante que va a empezar por Ícaro y esas alas y resurgir y va a acabar con una reflexión sobre el Principito, abrazar el pasado y abrazar el futuro. Os invito a un nuevo episodio de Phoenix Inspiring Talks. Hola, hoy la inspiración de Fénix cruza el charco y se va hasta Costa Rica, nada más y nada menos. Un país precioso que espero poder conocer algún día. Y vamos de la mano de Francisco Villalta. Él es una persona muy inspiradora, por eso era muy necesario que también pasara por este espacio. Él es coach, formador, escritor, me da envidia porque ha escrito muchos libros. Y seguro que de la conversación de hoy sacamos algunas ideas que nos ayudan a avanzar, a reflexionar y a crecer, que al final es de lo que se trata, que unos a otros y unas a otras nos retroalimentemos como si estuviéramos entre amigos o entre amigas en esas conversaciones que nos hacen clic y con las que vemos a lo mejor otras posibilidades e incluso no somos capaces de mirarnos con otros ojos. Así que, Francisco, bienvenido a Phoenix Inspiring Talks, tu casa, desde el otro lado del charco. Bueno, muchísimas gracias. De verdad me gusta la imagen de Fénix. Cuando yo pienso en Fénix, irremediablemente evoco el mito de Ícaro volando hacia el sol. No puedo evitarlo y creo que de algo de eso voy a hablar un día de estos, de, del tema de inspiración, consistencia, propósito y estupidez. Hay algunas pequeñas fronteras Sí, entre el pero al foco, final la está todo intensidad y la en una estupidez. misma coctelera. Exactamente, es como que la misma línea, el mismo hilo conductor. Pero bueno, feliz de estar contigo. Chévere, Me chévere, chévere, gusta, encantado. me gusta esa frase que tienes ahí detrás, nacemos con alas Y y luego luego aprendemos a volar. aprendemos a volar. ¿Cómo, Es el nombre del cómo se primer aprende libro. a volar, Francisco? Mira, ese es el nombre de mi primer libro. Eh, ¿Cómo se aprende a volar? Lo bonito de aprender a volar es que las aves no están pensando en ¿podré volar o no podré volar? Simple y sencillamente, en algunas de las especies, la madre ave empuja a la cría y tiene que volar. O sea, empieza de manera por instintiva, o sea, se reconoce de manera instintiva que tiene alas y los recursos para hacerlo, y frente a la necesidad de desplegar las alas por un acto de supervivencia, las despliega. Claro, lo que pasa es que suponemos que las aves son movidas más por la fuerza, o sea, de búsqueda del placer y evitación del displacer, que no se distancia mucho de nosotros, pero digamos ellos no hay evidencia científica que demuestre que un pájaro elabore respecto, voy a volar porque es mi aspiracional, sino que, jolines, vuela porque si no, la fuerza de la gravedad va a ser tenaz con la criatura. Entonces yo creo que llevando el símil a nosotros aprendemos a volar desde que aprender tiene que ver con que descubrimos y nos damos cuenta que poseemos los recursos para hacerlo y podemos elegir si lo hacemos en nombre del amor, de la inspiración, de la confianza o en nombre del miedo. Pero Las dos eso grandes te iba a decir, fuerzas. porque eso te iba a decir, Francisco, porque muchas veces yo tengo la sensación, y incluso haciendo un análisis de cosas que me han pasado a mí en mi vida, hay veces que cuando tú tomas conciencia de que tienes alas y que puedes volar, el pensar demasiado genera miedo y el miedo al final, bueno, tiene dos caminos, o pasas a la acción o te quedas parado, ¿no? O te bloquea o te impulsa. Entonces, quizás ¿tú crees que es como negativo que le demos demasiadas vueltas a la cabeza a la hora de tomar conciencia sobre que tenemos esa capacidad de volar? Yo creo que sí es importante darle atención a la cabeza, con el tema de la cabeza, de las cogniciones. A mí me pasa lo mismo que con el tema de cuando la gente habla de la pausa a la velocidad.
no se trata de que haya que ir rápido, que haya que ir lento, hay un justo tempo. Y el justo tempo aplica también a la conducta que se requiere. Pensar es una conducta de la que es testigo solamente una persona, aquel que está pensando. Pero la otra conducta es actuar hacia afuera a consecuencia de aquello que se pensó, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema de la justa combinación y que tiene que ver probablemente con el ruido que nos hace aquello por lo que pensamos que queremos volar o hacer algo versus el valor que le damos al status quo, como que son valores que compiten, ¿no? El tema de qué tan gruesa y ruda es la disonancia cognitiva que enfrentemos que nos haga actuar o no actuar. Porque si pesa más, si el tamaño de las excusas y las justificaciones es grandote, va a requerir más miedo y más fuerza y presión que nos movamos a la acción. Cosa distinta, ¿sabes? Al caso, ahora que vuelvo a traer el caso de Ícaro, porque Ícaro voló hacia el sol porque quería volar el sol y le encantaba. No fue por miedo. Dédalo, el padre de Ícaro, le hizo las alas y le hablaba a Ícaro desde el miedo, no te acerques mucho al sol porque las alas se van a despegar y se va a derretir la cera y te puedes precipitar. Lo hacía desde el miedo. Ícaro actuó desde el amor, desde la ambición. Entonces es una mezcla, ¿no? Entre prudencia y ambición vinculada con aquello que nos mueve y lo mismo, es un tema entre prudencia y ambición. Yo lo llevo a pensamiento y acción, pero al final del día todo pasa por la acción. O sea, a ver, mi trabajo desde hace un poco más de 20 años es acompañar a muchísimas personas y equipos y parejas y familias en sus desafíos de cómo ocuparse de lo que para ellos es importante. Y eso implica primero reconocer qué es lo importante, por qué es importante, para qué es importante y si de verdad les da la gana hacer algo al respecto. Y Exacto. si lo van a hacer y ir para adelante, ¿verdad? Hay una frase En tuya eso me la que me paso. gusta, hay una frase tuya que me gusta mucho, que la he leído, de hecho creo que la tienes de cabecera, que dice, deja de alimentar roles que no te hacen feliz. Y creo que eso también Exactamente. tiene mucho que ver con sacar las alas y volar porque sí, o sacar las alas y volar con un propósito, que muchas veces también es lo que nos hace falta, ¿no? ¿Qué Sí, opinas tú de sí, eso? Porque al final encontrar un propósito es eh, reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos, qué papel queremos desempeñar, pero por uno o una misma, no por lo que la sociedad o alguien espere de nosotros y de nosotras, ¿no? sí, sí. ¿Tú crees que la gente es feliz o que realmente vivimos con una tendencia perenne a roles que no nos corresponden y que son impostados y nos hacen infelices? Bueno, hay varias cosas ahí metidas en esto que me has dicho. Por un lado, veo yo. Por un lado, creo que la felicidad es una distinción que aparece cuando comparamos nuestro momento actual con, con una idea de cómo quisiéramos que fuera. Y entonces, entre menos gruesa es la brecha entre eso, entre menor la disonancia, más felices podemos decir que estamos, Ujú. porque estamos como que más alineados. Entre más brecha hay entre eso, por ahí nos hace más ruido, ¿verdad? Entonces, lo bonito de esto, Ana, es que puede pasar que honrando un rol que no me inventé yo para mí, puedo transcurrir pareciendo que estoy contento y de verdad sintiéndomela bien porque me he creído tanto ese rol y lo he hecho parte mía que me complace hacerlo, pero de pronto sucede un evento o una situación que me genera una brecha, me genera miércoles, no va por ahí lo que quiero. Ujú. Y entonces ahí empezamos a decir, ah, caray, quiero ser feliz, quiero realizarme. Entonces ahí emerge la necesidad de darle un nuevo significado a nuestras vidas. Y eso es, llamémosle búsqueda de propósito, significado. Yo también, por otro lado, pienso que tener un propósito está sobrevalorado, pero lo cierto es que en ese momento parece, bueno, ¿qué sentido le quiero dar? Y no requiero meterme en un proceso de 9 meses para definir mi propósito de vida, sino que el propósito viene siendo aquel hito al cual yo me voy a mover para sentir que me estoy desplazando de esta situación en la que estoy, que no me cuadra, y confiando en que en ese viaje, esa transición me va a transformar en algo diferente a este que estoy siendo.
¿verdad? Y puede ser que entonces el viaje en sí mismo es el que me genera la llegada a la felicidad, no es Ítaca, Ujú. no es llegar a Y no es el Ítaca lo que me hace destino, sino feliz, el sino que camino. el viaje a Ítaca. Claro, pero una vez que llegue ahí, me voy a poner probablemente otro viaje, ¿verdad? Entonces, es un arte también este de conferir significado y definir como esas metas volantes. Entonces, por ahí yo puedo estar feliz en un rol que no inventé para mí. Lo que pasa es que hay un momento que me doy cuenta qué cansado estoy, esto no es para mí, me estoy enfermando, qué vida de Ujú. perro llevo, capaz yo viví, este ejecutivo que vivió, sí, que tiene, y con 53 años, me dice, mira Francisco, ya no aguanto porque no estoy teniendo vida, porque quiero que mi hija vaya a estudiar a tal y tal universidad que es la que siempre quiso, que mi mujer esto. Y le digo, mi hermano, pero ¿usted para quién está viviendo? Y de pronto el fulano se da cuenta que tiene toda una vida viviendo para ser el proveedor, protector y progenitor según la mirada de la mirada tradicional del masculino, Ujú. ¿verdad? Entonces, desde ese paradigma desde el patriarcado, él estaba honrando esos roles y había sido feliz en eso, pero de pronto se ve enfermo y realizado con una profunda presión que le está jodiendo la salud y ahí dice, ya no quiero eso. Pero el tema es cómo es, para poder abrazar algo nuevo es importante que integremos y le confiramos sentido a aquel que hemos sido, pues, porque si no es vivir diciendo si yo hubiera, Sí. joder, si mi mamá tuviera ruedas sería bicicleta. Yo El siempre tema es digo que hacia el dónde. hubiera, yo siempre digo que el hubiera no existe. Entonces no se puede Eso es poner energía, cansado, no se puede es poner energía en cansado. el y si hubiera, no, no es. Entonces, Claro, es que es la diferencia entre, y una cosa es preguntar, es diferente preguntar qué habría pasado así a eso, qué pasaría así. sí. El qué pasaría así es otra cosa. Y has hablado, o sea, has mencionado algo que a mí me parece, me resulta muy interesante y además me gusta que seas un hombre para hacerte esta pregunta, porque, bueno, tú sabes que yo me dedico a temas de equidad y diversidad y muchas veces o estamos en una tendencia, que a mí no me gusta mucho, una tendencia en la que parece que las mujeres somos las únicas víctimas de la sociedad patriarcal y yo creo que los hombres también, porque hay ¿Verdad? muchos hombres que no quieren ser hombres tal como está dictado hoy en día. Ujú, Hay hombres que quieren ser corresponsables, hay hombres que quieren mostrarse vulnerables, mostrar sus sentimientos y se sienten limitados, igual que las mujeres en otro sentido, pues los ujú, hombres también en eso, ¿no? Entonces, tú, que eres un hombre y además tú también hablas mucho de masculinidades positivas o de nuevas ujú. masculinidades, me gustaría que me dieras tu opinión, ¿no? Sobre cómo depresionados os sentís los hombres para ejercer un tipo de masculinidad y no saliros de la norma. Es interesante eso porque también hay un asunto etario, ¿no? Hay un asunto generacional. No es lo mismo, dijo un amigo, yo tengo un poco más de 30 y 25, ¿ok? No es lo mismo estar con 55 años que estar cuarentero, estar en los 30, que son ya millennials, o los centennials. O sea que, a ver, y tampoco me gustan las categorizaciones, pero ciertamente generacionalmente hay cosas que van cambiando un poquitico, algunos matices, al menos matices. Dicho esto, sí existe, sí he vivido yo y he observado a través de todos estos años con mis clientela, con mis clientes, el impacto que tiene los roles y los imperativos de la masculinidad tradicional respecto a la supuesta impasividad del hombre, la fortaleza, el ir pa'lante, el poder mandar todo al carajo, las emociones que se permite y las que no, generan mucha presión respecto a cómo se debe ser, generando algunas patologías. Incluso Luis Bonino habla de algunas enfermedades mentales y patologías muy específicas que están asociadas con los dictados del patriarcado, del modelo patriarcal. Entonces, porque hay algunas afectaciones que tienen que ver con la exigencia, de la exigencia física, la vigorexia, hasta llegar a temas de no permitirme sentir para no verme vulnerable dentro del espacio corporativo, ¿verdad? Mm. El no mostrar señales de cansancio, el estar siempre atento, y que entonces al final son cuestiones que terminan afectándote
a nivel fisiológico, a nivel biológico y a nivel mental. Y luego el problema es que es, te disfrazas, te pones una, como que hablando del famoso tema de las heridas, ¿no? O sea, desde alguna herida de la infancia nos ponemos una coraza y un disfraz desde el cual vamos relacionándonos con los demás. Y entonces ¿quién es el que se relaciona con el otro? Un personaje. Entonces al final terminas construyendo espacios cínicos, equipos cínicos en los que nos movemos desde el avatar, desde el personaje, Pero es muy difícil, ¿verdad? Francisco, Es cansado. identificar a ese personaje en uno mismo. Es muy complicado, ¿eh? Sí, pero, y de nuevo, mira, ¿cuándo va a aparecer? Cuando nos está llevando al carajo. Ya. Entonces resulta que yo siempre me he llevado muy bien con Ana. Ana me quiere como soy. El día de mañana pasa algo y finalmente Ana me hace todo el inventario de las vainas que ya no me banca, que las que se ha bancado y por el trabajo que he hecho y nada, joder. Y entonces primero yo estoy en un espacio de resistencia y estoy evadiendo, no acepto, no, esto es invento de Ana. Luego llega un momento en que empiezo a validar cosas y algunas personas me se acercan y me dicen, y ahí entonces aparece el tema es, ¿valdrá la pena modificar algunas de estas cosas? ¿De verdad me está haciendo daño? ¿Cómo me está haciendo daño? Y recién ahí yo me doy cuenta quién he estado siendo, o más bien cómo he estado siendo, cómo he estado actuando y las consecuencias que ha tenido. El cambio vendrá si yo distingo que hay otras mejores consecuencias que puedo obtener de actuar distinto, porque no abrazamos el cambio porque sí, lo abrazamos en función de un premio. Somos criaturas que perseguimos cosas. Y entonces hay algo nuevo que quiero perseguir. Y entonces capaz ahí puede ser que me mueva a hacer algo. Pero ciertamente, sabes, muchas veces hay un asunto aquí que es, y lo te digo, yo tengo un programa que se llama Segundo Aire. Y una de las cosas que yo le digo a la gente es, mira, no esperes que como consecuencia de este programa, tú lo que vas a hacer es aprender a sentir, aprender a llorar y eso, aprender a acompañar en la casa. No, por varias cosas. Uno, vos no ayudas a tu pareja con los hijos, los hijos son de los dos. Dos, vos no sos un apoyo en la casa, no, la casa es de ambos, los que viven ahí. Tres, a tu pareja no le importa que sepa llorar, a tu pareja lo que le importa es sentir un partner y que van para las buenas y para las malas. No le importa que llores con ella o por ella. No, le gusta sentir que tiene un par con el que luchan por construir mejores lugares, relaciones y espacios más generativos todos los días. Entonces, por eso es, y eso implica que reconozcas tus dones, tus talentos, las vainas que no te funcionan, pedir ayuda cuando tocan, pero en algunos momentos requiero que sea fuerte, sí. Ay, pero Francisco, es que el pedir ayuda, la palabra mágica de necesito ayuda, es muy difícil de pronunciar y yo siento desde fuera, tú Ujú. corrígeme, que para los hombres es mucho más difícil pedir ayuda. Claro, sí, porque mira, a ver, tú ves un grupo de mujeres, ahora yo daba temprano en un café antes de dar una charla, y estaba un grupo de chicas, eran como 5 chicas, y era un barullo tenaz y conversaban todas a la vez y se decían, y yo observaba, terminó la conversación, se iban todas, y el rostro de unas cuando iban en un nivel de relajación mayor al rostro cuando llegaron, porque hablaron, se dijeron, se dieron feedback, en cambio se ayudaron de alguna manera. Los chicos se reúnen, llegan con sus temas, juegan un rato, se divierten un rato, hablan un rato, pero probablemente se van con la misma cara con la que llegaron. No nos ocupamos de lo que hay. ¿Cómo estás? Ay, con muchas broncas. Y el otro, uy, qué pena. Ahí murió. O sea, nada de ni siquiera hacerte una mirada que te invite a que me contes más. No. Entonces, claro, ni siquiera se dé el espacio. Entonces, porque uno, es que si le pregunto, se va a sentir mal porque tal vez va a pensar que estoy pensando que es débil. Entonces, tampoco se genera el espacio. Más bueno, más yo creo que cada vez hay más espacios para eso. Cada vez hay más conciencia de parte de nuestras compañeras de viaje para que nos lo recuerden, para que nos inviten a hacerlo y para que
nos den fuerzas para Sí, porque al sacar final nuestra ahí verdadera fuerza. también es parte responsabilidad del hombre cambiar un poco toda esa mentalidad, pero también es responsabilidad de la mujer el cambiar la mirada y la manera que tenemos de miraros a vosotros, ¿no? Y, También, correcto, porque porque sí, si uno... hay muchas mujeres que, bueno, también porque a nivel social y cultural es lo que se ha recibido y hay muchas mujeres que esperan de los hombres precisamente que no la escuchen, que no sean empáticos, que no sean sentimentales. Y yo creo que al final es una responsabilidad de la sociedad si queremos realmente avanzar en igualdad, en equidad, en disminuir las ratios de violencia y todas esas cosas horribles que pasan, por desgracia. Yo creo que está tanto, bueno, al final en la sociedad en su conjunto, en buscar ese equilibrio entre las dos partes que tenemos todas las personas, nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, ¿no? Y encontrar, tú hablabas antes del justo tempo, pues encontrar el equilibrio, ¿no? La justa medida entre nuestro lado masculino y nuestro lado femenino que tenemos todas Sí, las personas. y sabes, yo le digo, a ver, yo en algunos momentos yo le digo a la gente que la verdad, ya sincera, en el punto máximo de sinceridad, a mí no me importa cómo seas vos. La verdad es que no me importa cómo seas vos. Renuncio a pretender saber cómo sos vos. A lo que no renuncio es a la posibilidad de construir con vos juntos algo que no podría construir solo. Y eso implica que estoy yo con todo lo que tengo y te abrazo con todo lo que tenés para darle una Bonito. posibilidad de construir algo, de algo que no tiene que ver con tu parte masculina, tu parte femenina. No, voy a hacer algo con Ana. Ujú. Francisco va a hacer algo con Ana. Si en el camino tú encuentras y me ayudas a pulir algunas cosas y yo a ti, qué maravilloso va a ser. Más, no estoy aquí para que me ayudes a que salga mi femenino o se fortalezca más mi masculino, ni tampoco para hacerlo con vos. Sí estoy porque confío en que con vos puedo llegar a ser una mejor versión de Francisco, Ujú. que no podría haciéndolo solo. Entonces, como que para también apartarme en algunas ocasiones de la conversación del masculino y del femenino, distinguiendo que hay una serie de comportamientos, de atributos, de prácticas que son muy humanas Ujú. y que pueden tener su raigambre en lo que ha sido la narrativa de lo femenino o la narrativa de lo masculino, donde la narrativa de lo masculino mezcla tantas cosas, desde el hombre fuerte, pasando por el soft man que no funcionó mucho, pasando una reivindicación tipo del Iron John, esa que habla Ujú. de lo esencial masculino. Joder, en la narrativa masculina es un producto histórico, entonces no hay un tema tan esencial. Jung arruinó las cosas cuando hablaba de esto y aquello, o sea, no, esos son arquetipos que se inventó Jung cuando estaba consumiendo algo. Ujú. Pero el asunto es cómo trascender eso, ojo, pero es trascenderlo no ignorándolo, sino que incorporándolo como parte, pero enfocado que al final no se trata de hacer un nuevo masculino y un nuevo femenino, sino que probablemente esos son medios y recursos para un mejor estar, para generar mejores mundos. Y a Ujú. veces la gente confunde que cuando uno habla de nuevas masculinidades, de masculinidad con enfoque de género, lo hace como para reivindicar el feminismo. Eso no es porque confío plenamente que el mundo necesita mejores maneras para vernos, para ser un mejor mundo. Y eso implica modificar los cuentos que nos contamos de nosotros. Exactamente, exactamente. Sí, sobre todo cambiar lo que tú dices, ¿no? Cambiar el cuento está en nuestra mano y eso es como la semilla para que las personas en general, hombres, mujeres, de Ujú. manera recíproca, al final nos construyamos, ¿no? Yo creo que construyamos desde la humanidad, que la humanidad no tiene género, es decir, Exacto, desde lo humano, la desde lo esencia humano. del ser humano, ¿no? Y, y al final, pues, que tú, Francisco, pues me ayudes a mí, Ana, a lo mejor a darme cuenta de que tengo alas muy grandes, porque yo pensaba que las tenía Ujú. chiquititas, aunque luego la responsabilidad de volar sea mía, Exactamente. pero sí, o sea, al final yo creo mucho y por eso este espacio es así como de inspiración, porque creo mucho que las personas en general, más allá de sus creencias y tal, somos fuentes de referente y de inspiración para otras, porque al final tenemos algo común que es la humanidad y los sentimientos son universales y muchas veces
vemos reflejado en otra persona algo que tenemos nosotros y no somos capaces de ver en nosotros mismos, pero sí en el de enfrente, ¿no? Entonces, Tal bueno, cual. hablando de alas y de todo, el tiempo se ha ido volando. Se ha ido volando, tal Ya se ha cual. acabado el tiempo casi, así que Muchísimas me gracias. gustaría para terminar que, bueno, que hicieras alguna reflexión final eh, en positivo como tú eres, que yo sé que tú eres una persona que, hombre, a pesar de que somos conscientes, porque nos dedicamos a temas a veces delicados, que la situación no es fácil, pero siempre desde el optimismo, ¿no? Desde que se puede avanzar y que estamos en el buen camino. Así que, ¿cuál es tu último mensaje? Bueno, mira, mi libro de cabecera es El Principito, que lo leo cada Qué año como bonito. 3, 4 veces. Y siempre le encuentro algo nuevo. Fíjate que érase una vez que el pequeño príncipe, sin consultarle y sin comentarle a la rosa, abandonó su asteroide. Abandonó el asteroide y empezó a visitar lugares muy raros, diferentes, algunos en que habían miles de rosas. Visitó un lugar donde había alguien que encendía una lámpara, otro lugar donde había alguien que solamente contaba, otro donde había alguien que quería ser rey de las estrellas y no mandaba nada, hasta que finalmente se topó con un piloto en un enorme desierto. Este pequeño príncipe impresionó y le abrió un mundo terrible, un gran mundo al piloto, que se vio transformado por su estadía con el pequeño príncipe. Y así mucha gente piensa que qué maravilla lo que el principito hizo con el zorro, con el zorro, con los personajes con los que habló y con el piloto. Más, cuando volvió al asteroide, el príncipe que llegó era diferente al príncipe que se fue. Y la rosa que ya ahí estaba no era la misma rosa de cuando el pequeño príncipe salió, así como no era la misma Penélope cuando volvió Ulises, ni el mismo Ulises al que recibió Penélope. Y eso fue maravilloso porque la rosa tenía ante sí la gran posibilidad de permitirse cambiar sus ojos para mirar en lo que se había transformado el pequeño príncipe. Y el pequeño príncipe mirar a la rosa no como aquello que se había perdido y aquello que no había valorado, no, no, sino que permitirse amar a esta nueva rosa que encontraba. Y así todos los días nos encontramos con el otro y con la otra. Tenemos la posibilidad de elegir, seguir recordando lo que quisiera que fuera y ya no es, o abrazar apasionada, obsesivamente aquello que está siendo, reconociendo las alas, las sombras, los puntos luminosos de ese otro que aparece al frente, y que nos pase entonces la paradoja de la rosa. ¿Sigo amando la memoria de aquello que fue o me doy la gran posibilidad de amar esto nuevo no conocido? Así estamos todos los días. Wow, Francisco, qué bonita reflexión para cerrar este capítulo de Fénix. Yo, después de esta reflexión del Principito, con tu propia interpretación también, no me queda más que darte las gracias. A ti las gracias. Cualquier cierre que hiciera encima de esto lo estropearía, así que nos vamos a quedar con estas reflexiones que yo me llevaré hoy a la cama porque tienen mucha razón, ¿no? Y abrazar las luces y las sombras, abrazar el pasado, pero siempre pensando también en el presente y en el futuro. Muchas gracias, Francisco de Corazón, A por haber tus órdenes, pasado con por esta muchísimo gusto. ventanita y esperamos seguir inspirándonos contigo, al menos a través de las redes sociales que siempre nos quedarán por ahí. Muchas Que gracias así sea. y Muchas nos vemos en gracias a el vos. siguiente episodio de Fénix Inspiring Talks. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.